Hola, hola familia, bienvenidos a mi canal. Por si no me conoces, mi nombre es Pedro. Soy profesor de matemática y esto es Aprende Matemática con Pedro. No se vaya, quédese hasta el final porque juntos viajaremos por el mundo de las matemáticas. Pero antes, suscríbete, activa las campanitas para que mis videos te lleguen a casa. Hoy familia, les propongo resolver este interesante problema que se ha estado publicando en las redes. Pero déjenme decirle, no es tan sencillo como parece. Este problema tiene nivel avanzado y hoy lo vamos a estar resolviendo aquí por dos vías diferentes. Quédese hasta el final, porque así aprende matemática con Pedro. Familia, como les decía anteriormente, vamos a estar resolviendo este interesante problema por dos vías diferentes. Una vía geométrica y una vía trigonométrica. Ambas vías que les va a aportar métodos de trabajo para ejercicios que tengan un nivel como este. Ahora, como están viendo en pantalla, vamos a comenzar con la vía geométrica. Para ello nos vamos a estar auxiliando del asistente matemático GeoGebra, que espero que utilicen en la clase porque realmente es muy bueno y para poder visualizar conceptos, para poder hacer una clase de matemática más interesante. Ahora, lo primero que hice fue crear una figura auxiliar, una figura para poder hacer los trazos y no tener que usar la figura original. Vean bien en la figura que me dan como dato que el segmento AB es igual al segmento DB. Por eso los dibujé los dos en azul. Ahora, me dicen que el ángulo CDA es de 40 grados y el ángulo CBD es igual a 20 grados. Si se fijan bien en ese triángulo que está ahí, en el triángulo CDB, ese ángulo exterior que es de 40 grados me permitirá encontrar los ángulos que están dentro de ese triángulo. Primero, de dos maneras muy sencillas. Yo podría hallar el ángulo adyacente, que rápidamente es de 140, y por suma de ángulos interiores podría encontrar el otro. Pero de una forma muy rápida lo voy a hallar. También sabemos que el teorema del ángulo exterior, ya ustedes lo conocen desde la secundaria. ¿Qué ocurre? El ángulo exterior de un triángulo, según el teorema, va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Por eso, rápidamente podemos decir que el ángulo que está allí, que voy a poner aquí en pantalla rapidito, es de 20 grados. Y ahí se los dejo. Ahora, vean bien por qué puse en rojo el segmento CD y el segmento DB. Es que ya yo sabía con anterioridad que esos dos segmentos iban a ser iguales. Ahora, ¿qué puedo hacer con los dos segmentos iguales? Hay alumnos que me han escrito y me han dicho, he tratado de resolver ese ejercicio y solamente pude completar los ángulos interiores del triángulo porque eso es lo que conozco de clase. Pero no sé realmente qué hacer con el segmento CB y el segmento AD, porque realmente están uno distante del otro. No puedo hacer nada más. No veo claro cómo encontrar el ángulo XS que me están pidiendo ahí en pantalla. Bien, les confieso que yo también cuando comencé a resolver este ejercicio, primeramente pensé que era un ejercicio muy sencillo porque todo estaba completado ya en el triángulo que tengo ahí, el CDB. Pero cuando empecé a buscar vi que el tiempo se me demoraba y dije, esto tiene algo escondido. Pero vean bien qué pasó. Lo primero que se me ocurrió fue trazar un segmento hacia afuera, por aquí. Pero no un segmento cualquiera, un segmento que tenga la misma longitud que DB y que a su vez el ángulo AD, en ese caso N que tengo ahí en pantalla, vamos a suponer que sea el punto que voy a dejar ahí, ese ángulo también sería de 20 grados. Veámoslo bien. Ahí está en pantalla. Tracé un segmento con la misma longitud del segmento DB. Vamos a poner allí el punto para ubicarlo. Ahora, el ángulo ADO, ese ángulo de 20 grados, lo construí así necesariamente. ¿Por qué? Porque al unir el segmento AO voy a obtener
el triángulo AOD, que va a ser igual al triángulo CDB. Recuerden que ese ángulo que había dicho anteriormente, que había construido, necesariamente era de 20 grados, como aparece ahí en pantalla. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Hacia dónde voy? Bien, ahora vean bien que en ese triángulo que tengo allí nuevo, ese triángulo también me está aportando que el lado, primeramente que este otro ángulo es de 20 grados. También. Pero si lo comparamos con el lado DC, también son iguales. Y la suma de 40 y 20 es 60. Por tanto, eso me está diciendo algo muy bueno, que ese triángulo que voy a unir aquí, vean bien, sería un triángulo isósceles con un ángulo de 60 grados. Y esto me suena a que el triángulo es equilátero. Y efectivamente es algo que conocemos de la escuela, de la secundaria, que un triángulo isósceles con un ángulo de 60 grados se convertiría en equilátero. Por tanto, ya puedo asegurar que ese triángulo que le estoy marcando ahí en pantalla es equilátero. Ahora, si el triángulo es equilátero, recordemos que todos los ángulos interiores son de 60 grados. Ahora, voy a marcar el ángulo de 60 grados. ¿Pero cuál? El que realmente a mí me conviene. También voy a marcar este punto que ven en pantalla, ese punto O. Noten que el segmento AO, OD y OC son iguales. Que O equidista del punto A, del punto C y del punto D. Esto no les trae a la mente un concepto muy básico de la geometría. No les trae a la mente el concepto de circunferencia. Recordémoslo. Tenemos tres puntos. Equidistan de un punto fijo. Recuerden que el concepto de circunferencia dice que es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo. Esto me está diciendo que por esos tres puntos que ven en pantalla en negro, los cuales están a la misma distancia del punto verde, yo podría trazar perfectamente una circunferencia. Lo mismo voy a hacer acá en mi figura. Recuerden que el punto A, el punto C, el punto D están a la misma distancia del punto O. Vean bien. Y así me queda mi circunferencia. Ahora, la circunferencia me va a aportar más elementos para poder seguir trabajando. Veamos que el ángulo COD ahora es un ángulo central. Pero el ángulo CAD es un ángulo inscrito en la circunferencia y va a estar relacionado con el ángulo central, porque los dos están en el mismo arco. Y recuerden que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito cuando ambos están en el mismo arco o en arcos iguales. Por lo cual, el ángulo que ando buscando va a ser igual a 30 grados. Y así concluye la demostración. Amigos, practíquenla en casa. Vean qué pasó con ese punto O. Ese punto O que creé es el circuncentro del triángulo ADC. En muchos ejercicios es necesario crear un circuncentro porque me va a aportar más datos al ejercicio. Más cuando los ejercicios son de este nivel. Bueno, familia, espero que esta vía le haya aportado un método de trabajo. No se vaya, suscríbese, active la campanita porque venimos con más. Bueno, familia, ahora veremos la vía trigonométrica. Para la vía trigonométrica, lo esencial sería completar los ángulos del triángulo ahí. Completar con variables, combinación de variables y números, completar con números. Recuerden que en la vía pasada, la vía geométrica, habíamos dicho que podíamos usar el teorema del ángulo exterior. O sea, recuerden el teorema
que va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Y de esta manera podríamos hallar muy rápido el ángulo DCB o hallar el ángulo adyacente. Veamos lo muy rápido, ¿ves? Decíamos que ese ángulo entonces era de 20 grados. Ahora, también en el caso del triángulo ACD podemos encontrar el ángulo ACD. ¿De qué manera? Muy sencilla. Podemos decir que a través del teorema de la suma de los ángulos interiores podemos hallar ese valor, pero ese valor va a quedar en la combinación de variables y números, no va a quedar un número exacto. Por ejemplo, si a 180 le restamos la suma de x más 40, podríamos obtener que ese ángulo sería 140 menos x. Ahora, también podemos hallar el ángulo adyacente a 40. O sea, 140. Y de esta manera tenemos completado todos los ángulos de ahí, de esa figura. Ahora, existen varias vías para trabajar con la trigonometría aquí y llegar a la solución. Pero hoy les quiero proponer una vía interesante, una vía que les va a aportar métodos de trabajo, que sería la aplicación de las ecuaciones trigonométricas en la geometría. A veces decimos que ¿para qué las ecuaciones trigonométricas? Las ecuaciones trigonométricas que solamente me da el profesor, que hay que resolver y encontrar ángulos. Pues miren, este es un problema que también conduce a una ecuación trigonométrica. Y esta sería mi propuesta que le estoy poniendo. Esa sería la ecuación trigonométrica, al cual había que encontrar el valor X. Ahora, Pedro, ¿cómo dices que se puede formar esa ecuación? ¿De qué manera yo podría encontrar esa ecuación? Bueno, vamos a ver lo que usted no vio. Para ello, vamos un poquito atrás, vamos a rebobinar el casete y vamos a ver lo que usted no vio. Veamos en el triángulo. ¿Qué está pasando acá? Si se fijan bien, después de haber completado los ángulos, que eso es esencial, vamos a tener dos triángulos con dos lados respectivamente iguales. Familia, cuando esto le suceda, después de haber completado los ángulos, siempre es posible formar esa ecuación. ¿Cómo? Por la ley de los senos. Si se fijan bien, en el triángulo ABC, yo podría decir que la razón entre A y B es igual a la razón entre el seno de 140 menos X sobre el seno de X. O lo que es lo mismo, como ya la conocen en las clases, A sobre el seno de 140 menos X va a ser igual a B sobre el seno de X. Lo mismo va a pasar para el triángulo BDC. A sobre B es igual al seno de 140 sobre el seno de 20. O A sobre el seno de 140 va a ser igual a B sobre el seno de 20 grados. Y viendo estas dos razones, está claro que si dos razones son iguales, entonces también yo puedo formar esa ecuación ahí, podría igualar ambos miembros. Y de aquí aparece esa ecuación. Y de aquí es donde yo obtengo esa ecuación. Ahora, veamos qué puedo hacer con esta ecuación. Por supuesto, hay que hacer algunas transformaciones trigonométricas y para esto usted debe conocer bastante la trigonometría. Por ejemplo, veamos qué podemos hacer. Vea para este paso. ¿Qué pasó acá? De acá transformé el seno de 140 grados en el seno de 40 grados. Recuerde bien que 140 es un valor que aparece en el segundo cuadrante. Y aplicando fórmula de reducción, yo podría llevarlo al primer cuadrante. Veámoslo. O sea, recordemos la fórmula. 180 menos alfa. El seno de 180 menos alfa es igual al seno de alfa, por supuesto. Entonces, ¿qué apliqué acá? Lo mismo. El seno de 140 es igual al seno de 180 menos 40, lo cual es igual al seno de 40. Ahora, también conocimos de la escuela que podemos usar identidades trigonométricas en las ecuaciones trigonométricas. Pero fíjense bien que tengo allí en la fracción seno de 40 y el seno de 20, donde 40 es el doble de 20. Si recuerdan, una identidad que sugiere esta expresión sería el seno del ángulo duplo.
El seno del ángulo duplo, recuerden bien, el seno de 2 alfa, por ejemplo, es igual a 2 seno de alfa por el coseno de alfa. Podemos aplicar eso aquí, porque podemos escribir que el seno de 40 es el seno de 2 por 20. Y entonces ahí podemos hacer esta transformación. Veámoslo, quedándome esa expresión arriba. Ahora, para el otro paso ya es muy básico, donde lo que hago es simplificar. Vean bien cómo queda la simplificación. 2 coseno de 20. ¿Está claro? Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Evidentemente parece algo complicado ahora porque digo, no, ya simplifiqué, ya no me queda más nada. Pero voy a trabajar con los números. Miren para acá. Convierto el 2 en un medio. Recuerden que es lo mismo multiplicar por 2 que dividir por un medio, si quieren hagan la prueba en la casa. Por tanto, mírenlo al revés. Si yo hallo el recíproco a un medio, quedaría arriba multiplicando. Y de esta manera son dos expresiones equivalentes. Ahora, con ese medio lo voy a llevar a una expresión trigonométrica. Convenientemente voy a usar el seno de 30 grados. Pude haber usado el coseno de 60 grados. Pero en este caso, recuerden que la expresión que tengo, todo estaba en función de seno. Por lo cual voy a buscar que todo me quede en función del seno. Ahora bien, ya tenemos allí coseno de 20 sobre el seno de 30. Ahora, vean bien cómo yo puedo llevar ese coseno de 20 al seno a seno. Para ello, recordemos alguna otra identidad. Recuerden bien que el coseno de 90 menos alfa es igual al seno de alfa. Por tanto, veamos qué apliqué acá. Puedo convertir ese coseno de 20 en el seno de 70. Recuerden que 90 menos 20 es 70. Por tanto, puedo hacer eso ahí. Pero fíjense en el miembro izquierdo. En el miembro izquierdo también apliqué fórmula de reducción. Veámoslo. Fíjense bien que ahí en el miembro izquierdo, cuando teníamos 140 menos x, y usted aplica la fórmula de reducción del segundo cuadrante del círculo trigonométrico, podemos decir que 180 menos ese ángulo, 140 menos x, al hacer esa resta, va a quedar 40 más x. Por lo tanto, podríamos cambiar esa expresión del seno de 140 menos x por el seno de 40 más x. Y en el miembro derecho teníamos el coseno de 20. Podíamos convertir ese coseno de 20 en el coseno de 90 menos 70, quedando el seno de 70. Ahora, Pedro, ¿por qué aplicar fórmula de reducción en el miembro izquierdo? Si se fijan bien, en el miembro derecho ya tengo en el numerador seno y en el denominador también tengo seno. Pero ese 70 que está en el numerador lo puedo descomponer en una suma, que puede ser 50 más 20, 60 más 10, que 40 más 30. Pero me conviene que sea 40 más 30. ¿Por qué? Porque ya debajo tengo ese 30. Pero a su vez, si se fijan en el miembro izquierdo, ese 140 que yo tenía, al aplicar la fórmula de reducción del segundo cuadrante, me va a quedar en función de 40. Y entonces, vean cómo al final me va a quedar la expresión. Y entonces, al usted comparar, se va a dar cuenta que x igual 30 grados es la solución de esa ecuación en el primer cuadrante y es la solución óptima para ese problema. Por tanto, les pido que estudien y compartan esta vía porque aporta método de trabajo y así los estudiantes pueden ver la aplicación de las ecuaciones trigonométricas en la resolución de problemas. Bien, con esto terminamos. Suscríbete, activa la campanita para que mis videos te lleguen a casa. Y recuerde que así se aprende matemática con Pedro.